Juan Pablo Sánchez, Jorge Palacios y Julio Montiel. Golpes de opinión. Golpes de opinión más allá de la noticia. Ahora son las 6 en la tarde y 2 minutos, 6 en la tarde y 2 minutos, amables oyentes de Ecos del Conveiva 790 AM. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Aquí hay un gran equipo de trabajo que está siempre dispuesto a entregar los hechos informativos importantes de las últimas horas. Estamos en Golpe de Opinión más allá de la noticia. Son las 6 en la tarde y 2 minutos. Hoy, sin duda, ha sido noticia lo que tiene que ver con el Hospital Federico Lleras Acosta y lo que se ha conocido con algunos movimientos que se han dado en la planta de personal. Esto debido a que la Superintendencia de Salud, que viene haciendo una intervención del Hospital Federico Lleras Acosta, hizo lo que se denomina prácticamente una masacre laboral debido a que se suplieron algunos cargos y personas que llevaban 20, 30 y hasta 40 años trabajando en el Hospital Federico Lleras Acosta debieron salir, y ahí esta problemática al interior del principal centro asistencial. Iniciamos Golpe de Opinión con análisis y como siempre con un gran equipo de trabajo. Irina Arciniega, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, cordial saludo para usted y para todos nuestros oyentes de Golpes de Opinión. Hablamos específicamente con la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima, la doctora Sandra Liliana Torres, que nos entregó un balance realmente de lo que conoce hasta el momento sobre esta situación de un despido masivo que se ha generado en el Hospital Federico Lleras Acosta, y donde han indicado que esto obedece a una temática nacional por la Comisión Nacional del Estado Civil. Ella ha indicado que desconoce el tema, pero que se pondrá en la tarea de averiguar realmente qué es lo que está pasando con estas personas. Escuchemos el pronunciamiento de la funcionaria. Al momento de eso, de lo que pasó, el día de anoche recibí un WhatsApp de un trabajador que llevaba como 14 años laborando en el hospital y que eso impacta totalmente en un riesgo jurídico para el hospital. Estamos a la espera de sentarnos con la gerente interventora. Sé que esos puestos estaban en concurso y se realizó el concurso, y realmente los que pasaron el concurso fueron los que posesionaron, pero como gobierno departamental, como Secretaría de Salud departamental, no tengo información que pueda pues yo concretar el porqué del despido ni cuántas personas fueron despedidas. Secretaria, de ya se dice que fue una orden del gobierno nacional porque realmente necesitaban cambiar al personal que estaba allá adentro laborando. No tengo conocimiento, por eso pues es muy importante sentarnos a reunir, pero pues yo no creo que una orden vaya en contra de un riesgo jurídico. Estamos hablando del Hospital de los Tolimenses, que es un riesgo que impacta totalmente toda esa cantidad de demandas laborales que puedan ir en contra del hospital. Pues a la espera de una entrega, pues tenemos que tener como gobierno departamental bien los datos, toda la información para nosotros hacerle seguimiento y sentarnos con la superintendencia del ministerio a ver qué fue lo que pasó con ese despido masivo. Espera de eso porque estamos esperando el cierre del año. Ellos todavía no han presentado la información para mirar las cifras, en qué terminó financieramente el hospital, que es lo que es un indicador trazador para nosotros mirar cómo está el hospital financieramente. Por lo tanto, una vez hagan el cierre contable y nos sentemos con ellos a hacer el seguimiento, pues estaré dando las respuestas a todos los medios, decirles que nosotros estamos en continua comunicación con ellos, que el señor gobernador es muy insistente y tiene toda la voluntad del apoyo al Hospital Federico Lleras Acosta. 6 en la tarde y 6 minutos en Ecos del Conveiva, 6 en la tarde y 6 minutos. Actualizamos a esta hora hechos informativos. Hay una noticia que pues ha conmocionado el panorama judicial y tiene que ver con un atraco que se presentó en el barrio Gaitán. 30 millones de pesos se llevaron delincuentes. Es lo que ha conocido Ecos del Conveiva 790 AM. Miguel Ángel Figueroa, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los oyentes de los 790 en el AM. Efectivamente, un nuevo caso de hurto a establecimiento comercial se registra en la ciudad de Ibagué. En esta oportunidad, como usted lo refiere, en el barrio Gaitán, de acuerdo a la información que ha sido suministrada por parte de las autoridades. Los delincuentes se habrían alzado con una suma cercana a los 30 millones de pesos, de acuerdo al reporte que se ha suministrado en las últimas horas. Vale la pena señalar que dicha acción se habría ejecutado en horas de la madrugada, precisamente aprovechando la soledad del sector para poder ejecutar la acción delincuencial.
Hay que señalar también que los delincuentes iban por dinero, pero al no encontrar su objetivo principal, decidieron llevarse mercancía avaluada en esta suma por parte de la propietaria del establecimiento. Vale la pena resaltar también que los delincuentes, para poder ingresar, rompieron una de las ventanas de la puerta y de este modo lograron acceder a una de las chapas, que finalmente fue violentada, y así poder adelantar este millonario caso de hurto que se presentó entonces en el sector de la calle 37 con carrera octava, barrio Gaitán, el establecimiento de razón social El Índigo, ubicado en este popular sector de la capital tolimense. Otro hecho judicial tiene que ver con el aparatoso accidente de tránsito de esta mañana que involucró 6 vehículos y dejó 4 heridos. Autoridades y organismos de socorro atendieron la emergencia en la variante de Flandes. Noticias que a esta hora presentamos en Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Estamos en Golpe de Opinión. Efectivamente, Julio, y a esta hora podemos ampliar la información que suministrábamos sobre el mediodía. Hemos conocido ya la identidad de las personas que resultaron lesionadas en medio de este aparatoso accidente de tránsito que se registró sobre las 10 de la mañana en el kilómetro 7 más 770 metros, variante Flandes Chicoral, donde el conductor de un vehículo tipo turbo perdió el control del rodante por una aparente presencia de un líquido, al parecer un aceite que había sido regado en la calzada, generando que terminara volcándose lateralmente. Derivado de esta situación, otros 6 vehículos terminaron colisionando en medio de un efecto dominó, dejando un saldo de 4 personas heridas, quienes fueron evacuadas hacia las instalaciones de un centro asistencial en el municipio del Espinal. Nos confirman que se trata de la Clínica Las Victorias. Para la atención de la emergencia se hizo necesaria la presencia de diferentes organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil, paramédicos de varias ambulancias y personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Departamental. De acuerdo al informe de la Defensa Civil, en la colisión múltiple se vieron involucrados un bus, una tractomula, un vehículo particular, una turbo y 2 furgones, los cuales quedaron atravesados en la vía. Luego de un par de horas, las autoridades lograron remover los vehículos para tratar de normalizar la movilidad en la vía. Por ahora entonces el caso es materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes. Sobre el particular, hablamos inicialmente con el mayor Luis Fernando Vélez, director seccional Tolima de la Defensa Civil, organismo de socorro que estuvo haciendo presencia en el lugar para facilitar la evacuación de las personas involucradas en este accidente. No sin antes, o antes mejor de presentar la voz del oficial, las personas que resultaron lesionadas: Ángela Mariana Oviedo Rincón, 11 años, Ana del Carmen Barbosa Durán, 53 años, Sofía Molina Perdomo, 13 años, y Juan Carlos Romero Forero, de 44 años de edad, trasladados a las instalaciones de la Clínica Las Victorias. Sobre el particular entonces, el mayor Luis Fernando Vélez, director seccional Tolima de la Defensa Civil, a esta hora a través de Econoticias. Respecto al accidente que se presenta en la variante, no hay muertos, hay personas lesionadas, 4, con heridas leves, que son atendidas en el lugar, y alguna traslada hacia el Espinal. Los vehículos, pues fueron 8 los involucrados. Al parecer alguna sustancia estaba en la carretera y perdieron el control, ocurriendo el volcamiento lateral y alguna estrellada. De resto no hay más información, ya se encuentran los guías voluntarios en el sitio y está controlado. Van a retirar los vehículos y el material de la vía. Gracias. Ahí está, son entonces las declaraciones del mayor Luis Fernando Vélez, director seccional Tolima de la Defensa Civil. Aparatoso accidente de tránsito. Las pérdidas se prevé que sean millonarias, aún no hay un estimado por parte de las autoridades. Sin embargo, sí hay que decir que algunos vehículos resultaron mucho más afectados que otros. Por ejemplo, el automóvil particular terminó prácticamente destruido en la parte delantera, se fue, como se dice popularmente, prácticamente de pérdida total. El vehículo de servicio público tipo bus también resultó seriamente afectado, de tal manera que por ahora se espera el informe final de las autoridades para poder establecer a cuánto ascienden los daños de este aparatoso accidente de tránsito de la mañana de hoy en la variante Flandes Chicoral. 6:11 minutos. Ya venimos a hablar en instantes de lo que ha sido también la audiencia y el nuevo aplazamiento de este procedimiento en contra de Jorge Alexander Pérez, alias El Chatarrero, porque antes hay noticias de Ibagué que tienen que ver con un consejo de seguridad que se llevó a cabo esta mañana. Hay conclusiones, Camilo Patiño. Efectivamente, Julio, como se lo indica, con las buenas tardes, el saludo especial para todos los oyentes de Golpes de Opinión. Hoy se llevó a cabo el Consejo de la Ciudad, Consejo de Seguridad, de la ciudad de Ibagué, en las instalaciones del Palacio Municipal. Allí se contó con la presencia de las autoridades gubernamentales y por supuesto también de la representación de la Policía Metropolitana de esta capital. Se tocaron temas relacionados con la seguridad, con las cámaras de vigilancia. Hay que decir que se ampliará el número de dispositivos fílmicos en la capital tolimense, pero escuchemos lo relacionado con
el filtro de seguridad que se está empezando a implementar en el cañón del Conveima. Sobre ese tema habló el secretario de Gobierno, Daniel Soto, porque él reconoce que ha habido inconformismo por parte de algunos ciudadanos luego de que se empezara a impedir el paso de vehículos automotores. Sin embargo, lo que dice el funcionario es que el gobierno municipal está trabajando en proteger el medio ambiente, y dentro de las medidas que conllevan a la protección del medio ambiente, pues necesariamente se tiene que impedir el paso de vehículos automotores, sobre todo en el sector del Silencio, en la parte del cañón del Conveima. Sobre ese tema habla ahora en Golpes de Opinión el secretario de Gobierno de Ibagué, Daniel Soto. Bueno, tenemos el dispositivo, la parte operativa con la Policía Metropolitana de Ibagué. El Ejército Nacional también tiene un despliegue de fuerza en diferentes corregimientos. Ahorita estamos viendo que tiene en este momento presencia permanente en los corregimientos de Toche, Tapias, Laureles, Dantas y San Juan de la China. La Policía Metropolitana tiene un despliegue operativo en el cañón del Conveima para garantizar nosotros no solamente la parte de prevención y garantizar la seguridad, sino sobre todo la protección y la protección del medio ambiente, que es supremamente importante. Nosotros en días pasados hicimos, recordemos el hecho lamentable que sucedió el 6 de enero, donde unos ciudadanos que realmente con comportamientos totalmente reprochables y en actos vandálicos y delincuenciales atentaron contra el puesto de control que se tiene puesto en el Palmar, que es más arriba de Juntas, donde lo que se busca con este puesto es principalmente preservar lo que es la cuenca más importante para todos los ciudadanos, que es la cuenca del río Conveima, que garantiza el suministro de agua para todos los más de 560.000 habitantes del municipio. Es lamentable, por ejemplo, algunas conductas de algunos que se hacen llamar líderes en Ibagué, y algunos periodistas que incluso ahorita están haciendo política, donde empiezan a hacer, digamos, comportamientos que son contrarios y empiezan a reprochar conductas o decisiones técnicas tomadas por la Corporación Cortolima, por la corporación que lo que pretende justamente es la preservación de esto. Este puesto de control que se estableció ahí no está restringiendo el paso de los ibaguereños, como se está erróneamente confundiendo los ibaguereños. Este puesto lo que restringe es un paso vehicular libre, es decir, ya los ibaguereños, los que queramos ir al sector del Silencio, lo podemos hacer claramente, pero sobre la base del ecoturismo, es decir, caminando, aprovechar el medio ambiente, hacer avistamiento de aves, hacer actividades de senderismo, de bicipaseos, lo que se quiera, pero bajo un turismo ambientalmente amigable y no en automotores como más lo querían hacer estos sujetos el fin de semana pasado. Ahí tuvimos desafortunadamente el descontento de las personas que querían subir hasta el Silencio en automotores, cuando esto ya está restringido, y estas restricciones se hacen en procura del bienestar de todos los ibaguereños, para nosotros poder garantizar a las próximas generaciones que en los próximos 30, 40 años tengamos aún el recurso hídrico más importante y sobre todo nuestro afluente más primordial, que es el río Conveima, que se abastece del cañón del Conveima, y esa cuenca y estos bosques tenemos nosotros que protegerlos como nuestra prioridad, no solamente de la alcaldía municipal, sino de todas las autoridades y principalmente de todos los ibaguereños y todos los ciudadanos, que tenemos que comprometernos con el futuro de las próximas generaciones, con la posibilidad de que nosotros tengamos el día de mañana agua, vida y una ciudad verde y sostenible. Ahora son las 6 de la tarde, 15 minutos. Hoy se aplazó nuevamente una audiencia contra Jorge Alexander Pérez, alias el Chatarrero, en el descalabro de los Juegos Nacionales. Miguel Ángel Figueroa comienza a ver el municipio y su defensa, que es a cargo de Rodolfo Salas Figueroa, una aparente dilación de parte de la defensa de quien se denomina alias el Chatarrero. Pues mucha atención, Julio, se aplazó por quinta vez la audiencia del Chatarrero, como usted lo refiere. Una vez más, la defensa de Jorge Alexander Pérez, conocido como el Chatarrero, solicitó el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio oral, aduciendo que el fiscal les entregó más de 600.000 archivos nuevos, los cuales, según el abogado Diego Felipe Gutiérrez, requieren ser examinados con cautela. Abro comillas: todos los folios iniciales estaban mal, no se podían leer, fue culpa de la fiscalía. Además, nos entregaron folios que no conocíamos y merecen ser analizados, cierro comillas, puntualizó el defensor. Por lo anterior, el apoderado de Jorge Alexander Pérez argumentó que además de esto se están preparando 100 entrevistas para ponerlas o aportarlas mejor como material probatorio, situación que requiere tiempo. De ahí la demora del proceso y las solicitudes de aplazamiento. Vale la pena señalar que en la audiencia donde hubo participación virtual del acusado, el juez primero penal del circuito especializado fue enfático
enfático en señalar que no piensa permitir acciones dilatorias para que luego la defensa pueda apelar a la figura legal de vencimiento de términos. De este modo, pidió a Jorge Alexander Pérez manifestar en micrófonos si él estaba de acuerdo con el nuevo aplazamiento, haciendo uso de su derecho de libertad. Por lo anterior, el togado fue enfático en advertir que de elevar esa solicitud de vencimiento de términos compulsará copias a las autoridades competentes para que sea investigado por el delito de fraude procesal. Frente a la versión de querer dilatar las etapas procesales para buscar la libertad de su cliente, el abogado señaló, abro comillas, acá se está pretendiendo satanizar el ejercicio de la defensa y se está tratando de hacer ver que todo lo que se hace está mal. Por su parte, el representante del INDRI, Rodolfo Salas, manifestó sentirse decepcionado por no realizarse la audiencia, teniendo en cuenta que esto no solo va en contra de los derechos del procesado, sino también en contra de los intereses de la víctima para saber la verdad frente a lo ocurrido en las contrataciones de los Juegos Nacionales, específicamente con obras de la Unidad Deportiva de la Calle 42. Hay que señalar que en este orden de ideas se fijó por sexta vez la nueva fecha para la realización de la audiencia para el día jueves 21 y viernes 22 de febrero a las 8:30 de la mañana. Recordemos que el chatarrero permanece privado de su libertad, teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre él por los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido. De este modo entonces hablamos esta mañana, Julio, con el abogado defensor, también hablamos con Rodolfo Salas y entregaron detalles de las actividades y el balance de lo que fue esta audiencia de las últimas horas en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué. La audiencia tardó un promedio de 1 hora y media aproximadamente mientras se llegaba a todas las conclusiones de aplazamiento en medio de la actividad judicial. El juez fue muy enfático en señalarle al acusado que no piensa permitir acciones dilatorias, de tal manera que pues quedó prácticamente advertido. Sobre el particular, hablamos inicialmente con Diego Felipe Gutiérrez y esto fue lo que manifestó a través de Ecos del Conveima, situación relacionada a las acusaciones en contra del chatarrero. Pues digamos que hay algo que no se le ha dicho la verdad, porque no es que nosotros no hayamos querido acceder a los elementos materiales probatorios y se dijo mentira que se nos entregó duplicado. Eso es mentira, se nos entregaron nuevos elementos, más de 600.000 archivos y son nuevos. Entonces la defensa ahí dejó constancia, no fue un investigador, fueron 3 investigadores los que acudieron. Entonces, en ese orden de ideas, pues el juez también cree en sus funcionarios públicos, porque es que Colombia tiene que creer en los funcionarios públicos. Y él, al ver que una fiscal le dice, efectivamente, se realizó, pero mire cuándo se realizó. En verdad, desde el 5 de octubre tenía que haberse hecho esto. Y es verdad que la misma fiscal en esa audiencia el 5 de octubre dijo, no, es que los CIDs nunca lo recogieron. Si eso fuera cierto, ¿por qué nos hacen entregar un disco duro? Por si era fácil entregar solo unos CDs, pero no fue así. En realidad, esa situación no estaba lista. Y por eso tocó ir al almacén de evidencias y hacer una autorización para ingresar a esa información. ¿Qué respondería usted al juez cuando ve Ahí está, son apartes entonces de las declaraciones del abogado Diego Felipe Gutiérrez relacionado a el proceso que se adelanta en contra de su defendido, el conocido chatarrero Jorge Alexander Pérez. De este modo también se pronunció Rodolfo Salas como representante del INDRI, representante también de las víctimas, en este caso de las obras de la Unidad Deportiva de la Calle 42. Un poco decepcionado porque no se haya realizado la audiencia, puesto que esto, además de ir en contra de los intereses del procesado, va en contra de los intereses de la víctima frente a saber la verdad de lo que ocurrió en torno a las contrataciones de los Juegos Nacionales, en especial al contrato 074-2015 que tiene que ver con las obras de la Unidad Deportiva de la Calle 42, y también aleja más la posibilidad de un futuro resarcimiento económico, puesto que ya Jorge Alexander Pérez Torres se habrá insolventado. De otra parte, está la 5ª vez que se suspende la audiencia, como quedó constancia en la misma, el suscrito se opuso a una nueva suspensión. Sin embargo, el juez del primero penal del circuito especializado, en aras de ser más garantista, accedió a la solicitud, fijándose fecha para el 22 de febrero.
No obstante, y para tranquilidad de la comunidad y de los deportistas que se vieron afectados por el descalabro de los Juegos Nacionales, hay que aclarar o hay que hacer hincapié en que él no podrá salir en libertad bajo vencimientos de términos, porque el juez de manera inteligente le solicitó y le preguntó a Jorge Alexander Pérez Torres si él estaba de acuerdo o no con la solicitud de aplazamiento deprecada por la defensa del mismo, a lo cual él manifestó que sí estaba de acuerdo, y esto tiene una connotación jurídica, y es que las solicitudes de aplazamiento corren en contra del procesado, y este tiempo no podrá ser contabilizado para efectos de aducir un posterior vencimiento de términos. Sin embargo, este ha sido un proceso con serias anomalías e irregularidades, en donde el mismo juez de conocimiento y de manera vehemente ha compulsado copias al Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía. Lo cierto es que queda un sinsabor en que eventualmente sí se están realizando posiblemente maniobras dilatorias y fraude procesal, cuestión que pues lo determinará los entes competentes, y tengas en cuenta que pues inclusive los mismos abogados de la defensa han procedido a denunciar a la fiscal ante el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual... Palabras entonces de Rodolfo Salas, aparte de su declaración relacionado a esta audiencia que fue aplazada una vez más en las instalaciones del Palacio de Justicia. Recordamos entonces que quedó programada para los días jueves 21 y viernes 22 de febrero a las 8:30 de la mañana. Información de interés para todos los ibaguereños relacionado pues a lo que fue el descalabro de los Juegos Nacionales. 6:24 minutos. Vamos ya a la parte central de Golpe de Opinión, más allá de la noticia. El pasado 20 de diciembre la Procuraduría dio a conocer que en segunda instancia sancionó por 9 meses a los concejales de Ibagué por haber elegido a Ramiro Sánchez, según el Consejo de Estado, estando inhabilitado. Pero a partir de ese punto y lo que fue el final e inicio del año, estaba todo muy quieto hasta que la semana anterior por edicto se notificó a los concejales de esta determinación. Pero esto no ha quedado ahí, porque ayer se conoció la determinación de la Procuraduría a nivel regional sobre la absolución a Ramiro Sánchez. Ramiro Sánchez fue director territorial de la ESAT, luego se postuló al cargo de Contralor, fue elegido Contralor, estuvo 2 meses en el cargo. Recordemos que el Tribunal Administrativo del Tolima en su momento declaró la nulidad de su elección y en segunda instancia el Consejo de Estado, porque estaba inhabilitado. Pero ayer la Procuraduría sorprendió, o el documento que se conoció por lo menos, porque esto viene desde noviembre del año 2018, pero estaba, como se dice, bajo la mesa, no se había conocido públicamente, lo absolvió. Y entonces lo que se ha venido analizando es si hay o no una posibilidad para que los concejales no solo tengan en cuenta este fallo en favor de Ramiro Sánchez, que lo absuelve, sino también el as bajo la manga, como lo ha determinado Ecos del Conveima, y es un salvamento de voto que era el fallo inicial y fue proyectado por el más importante doctrinante de Colombia en materia de derecho disciplinario y sin duda el hombre de más experiencia en la Procuraduría General de la Nación, es Jaime Mejía Osman, procurador primero delegado. Y vamos a analizar eso en Golpe de Opinión, más allá de la noticia. Saludamos a nuestro primer invitado, Juan Guillermo Hernández. Bienvenido a Ecos del Conveima. Buenas tardes, Juan Guillermo. Para mí estar nuevamente aquí en Ecos, y pues bueno, un saludo a todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan al finalizar la tarde a través de Golpes de Opinión. Se ha convertido en una novela este tema de los concejales de Ibagué. Recordemos que el 6 de diciembre, o el 7 de diciembre mejor, del año 2017, se tomó determinación en primera instancia, una sanción de 9 meses. Los concejales pues determinaron que esto se iba a una segunda instancia, apelaron esa determinación, y esto los llevó al límite a diciembre del año 2018, el pasado 20 de diciembre. Incluso aquí hay varias aristas para analizar. Y la primera es en lo que se ha convertido esto, en una verdadera novela, no solo jurídica, sino también política, Juan Guillermo Hernández. Así es, mire, Julio, quienes hemos tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento, pues a todo este proceso realmente se ha convertido en un novelón. Así puede, digamos, uno catalogar toda esta historia, que ha generado incluso hasta un choque de trenes entre pues la misma Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado o la Jurisdicción Contencioso Administrativo, porque vemos cómo
el Consejo de Estado entonces declara nula la elección de Ramiro Sánchez como el Contralor de la ciudad de Ibagué, y la sala, digamos, o mejor, la Procuraduría General de la Nación decide no determinar, o decide mejor absolver de cualquier sanción disciplinaria por encontrarse incurso en algún tipo de falta disciplinaria. Entonces uno encuentra que se declara nula la elección precisamente porque se encuentran viciados, ¿cierto? Porque encuentran algunas irregularidades en el proceso, pero para la sala, digamos, o mejor, para la Procuraduría General de la Nación, pues parece ser que eso no se hubiera dado, entonces no estaría incurso Ramiro Sánchez en alguna, digamos, sanción de carácter disciplinario. Un choque, sin lugar a dudas, que es bastante novedoso, llama poderosamente la atención en el ordenamiento jurídico encontrar ese tipo de situaciones, y pues lo mismo se encuentra también en el tema de los concejales de la ciudad de Ibagué, que hoy por hoy es incierto, no existe una única posición con respecto a qué va a pasar con ellos. Sí, ahí en el tema de lo de Ramiro Sánchez y el fallo de absolución que se conoció el día anterior, se dice, y en su defensa lo que se manifestó fue que él postuló su nombre teniendo en cuenta que un abogado le dijo que no estaba inhabilitado, y que como él no era abogado, él pues confió en ese jurista, y esto fue en cierta manera lo que lo salvó. Puede, Juan Guillermo, ser esta, y vamos poco a poco a desglosar esto, puede ser esta una salida para los 15 concejales. Recordemos que uno renunció el año anterior, Carlos Portería, secretario de Inclusión Social, para buscar que, no sé, qué argucia jurídica para que la Procuraduría, o a través de una tutela, que lo otro que he escuchado, desmonte, llamémoslo así, o tumbe esa decisión en su contra. Mire, lo primero es el tema de los argumentos de esta decisión de la Procuraduría General de la Nación. Uno debe partir pues de la base de respetar los fallos del organismo disciplinario y las decisiones que allí se toman, pero eso no es óbice para decir que uno comparte dichas decisiones. En un criterio muy particular, esto es realmente caricaturesco decir que porque un abogado emitió un concepto, entonces a partir de ahí se le exonera de toda responsabilidad a el señor Ramiro Sánchez, toda responsabilidad disciplinaria al señor Ramiro Sánchez, y que por consiguiente pues él queda absuelto. Eso es una afrenta realmente al código disciplinario. Eso realmente es contraviniente de toda lógica en materia de derecho disciplinario, porque un abogado puede tener una interpretación muy personal, una interpretación particular de la norma, y a partir de ahí emitir cualquier tipo de concepto. No estamos hablando de que es un concepto emitido, por ejemplo, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, o que, por ejemplo, fue consultado ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, o algo por el estilo, ¿cierto? Que argumentara o que permitiera tener un sustento, porque es que, entre otras cosas, ni siquiera los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado son vinculantes, son eso, un concepto. Lo realmente vinculante es la jurisprudencia, son los fallos emitidos por parte del Consejo de Estado, y ellos sí son óbice para determinar si es posible o no proceder de alguna u otra manera, en este caso en materia de elección de los contralores municipales. Luego entonces un concepto de un profesional jurídico pues puede decir cualquier cosa, ¿sí?, respetando todas las posiciones e interpretaciones a las que da lugar la misma norma, que en múltiples oportunidades precisamente permite varias interpretaciones. Sí, y eso fue lo que blindó a Ramiro Sánchez, según la decisión de la Procuraduría. De la Procuraduría. Entonces, ahora vamos a un tema, y es que los concejales siempre dijeron en esa sesión de enero del 2016 que estaban en un limbo jurídico, y que muchos de ellos no eran juristas, y que otros eran juristas, pero que había un sinnúmero de argumentos jurídicos, y que el acto legislativo 02 del 2015 había sido emitido y no había sido reglamentado, sino solo la elección de personero, y que por analogía muchos tomaron el tema para la elección de contralor. Ahí es donde dicen muchos que se pueden, como se dice, pegar los concejales para hacer la revisión de esta determinación. Yo creo que hay un tema que no le es favorable a los concejales, Julio, y es el tema del fallo del Consejo de Estado. Estamos aquí ante una situación en la que se deriva de lo que deviene de las decisiones de la Procuraduría General, ¿cierto? Pero otra es, digamos, el órgano rector de la jurisdicción contencioso administrativo. Entonces,
ya el Consejo de Estado declaró que hubo, ¿cierto?, una situación de inhabilidad por parte de este servidor, bueno, en este caso de Ramiro Sánchez, ¿sí?, y que no podría haber sido elegido y no podría resultar elegido. Esa es una sentencia que como tal, ¿cierto?, genera una jurisprudencia y por consiguiente es de carácter vinculante, mientras que, por el contrario, es digamos, la situación, o mejor, es la decisión de la sala, o mejor, de la Procuraduría General de la Nación, una decisión que puede ser objeto de demanda precisamente ante lo contencioso. Es decir, la jurisdicción contenciosa es el órgano de cierre y ellos sí generan una jurisprudencia, y es allí en donde los concejales tienen digamos, una situación bastante difícil, porque, repito, el Consejo de Estado ya falló en un sentido. Luego, lo que sorprende es por qué la Procuraduría no siguió las sendas que le había indicado el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre de lo contencioso administrativo. Sí, vamos a escuchar a Ramiro Sánchez, precisamente de quien estamos hablando hoy. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Ramiro Sánchez habla con Ecos del Conveima y se refiere a esta decisión de la Procuraduría en su favor, y le preguntamos que si esto puede favorecer en algún punto a los concejales de esta capital. Y ya venimos a hablar en instantes, Juan Guillermo Hernández, sobre cuáles serían esas posibilidades que tienen los concejales. No podemos decir que esto va a tumbar las decisiones de la Procuraduría, pero sí algunas acciones jurídicas que podrían dar un aire o un respiro mientras se toma una decisión de fondo. Aquí está Ramiro Sánchez, habló con Ecos del Conveima. Sí, gracias, muy amable por la oportunidad. Efectivamente, después de haber transcurrido pues todo lo que corresponde al debate jurídico legal respecto de la permanencia mía durante los 2 meses y medio que estuve al frente de la Contraloría Municipal de Ibagué, y haberse iniciado los procesos de investigación disciplinaria por una posible comisión de una falta disciplinaria, haber postulado mi hoja de vida a ser Contralor Municipal de la ciudad de Ibagué en una condición de inhabilidad. Supuesto naturalmente que el mismo Consejo de Estado, el 4 de mayo del año 2017, había certificado de su parte. En su momento la misma Procuraduría Regional del Tolima inicia y continúa con su proceso investigativo, y después de haberse surtido el proceso verbal, al cual fue sometido naturalmente el caso de investigación disciplinaria, el 28 de noviembre del año inmediatamente anterior, la misma Procuraduría me declara, obviamente, o me absuelve totalmente de cualquier tipo de responsabilidad, asumiendo dentro del mismo texto, naturalmente, que Ramiro Sánchez no había cometido tal falta disciplinaria, y si hubo en algún momento la comisión de esa falta disciplinaria, naturalmente se hizo bajo unas condiciones en las cuales la misma Procuraduría determina de que no hay motivo para ser sancionado como servidor público. Es básicamente, en síntesis, lo que determina el fallo que se expide y que queda naturalmente en firme el mismo 28 de noviembre del año inmediatamente anterior. Sí, era una decisión que pues no se conocía públicamente, por eso a esta hora le entrevistamos en Ecos del Conveima, y la investigación disciplinaria era directamente, como usted nos lo comentaba, supuestamente por haber puesto su nombre a consideración estando inhabilitado. Y entiendo, y en lo que hemos conocido de este caso, y es que cuando usted fue elegido Contralor, en ese momento la jurisprudencia, creo que va en ese sentido, no indicaba que la ESAD era algo a nivel regional, sino directamente una entidad nacional. Sí, efectivamente hay unos argumentos, como bien lo expusimos dentro del curso del proceso. El abogado Jorge Armenta Segovia, quien es una de las personas que también está al frente, estuvo al frente de uno de los defensas también de algunos concejales, argumenta con un fundamento muy claro y consistente de manera jurídica que Ramiro Sánchez no estaba inhabilitado, porque hay 2 conceptos mismo del Consejo de Estado donde determinan que en el momento mismo de la elección de Ramiro Sánchez como Contralor no me encontraba en una condición de inhabilidad. Esa misma argumentación naturalmente fue expuesta a la Procuraduría en el momento en que hice la exposición verbal.
y mi defensa, donde manifestaba claramente que casos como el que se dio en el departamento del Tolima y básicamente en el municipio de Ibagué con la elección del Contralor, fue un caso muy similar que se dio en el municipio de Neiva, básicamente con la elección de la Contralora departamental del Huila, la doctora Indira Urbano, situación que ya había sido naturalmente resuelta por el Consejo de Estado y en el que esa resolución se dio a favor de la misma elegida, que era la doctora Indira Urbano, habiendo sido directora, incluso fue elegida en el mismo momento en que se encontraba activa en el cargo de directora territorial. El mismo Consejo de Estado había determinado en su momento que no había lugar a la inhabilidad por parte de ella. Ese es un fundamento. El otro fundamento naturalmente tiene que ver con dos fallos del mismo Consejo de Estado, donde se amplía claramente lo contenido del mismo de la misma jurisprudencia en lo que es el acto legislativo 02 del año 2015. Pues aparte de Ramiro Sánchez, 6:38, vamos a una pausa comercial y ya venimos a analizar a profundidad con Juan Guillermo Hernández y también con otro de nuestros invitados en la mesa de trabajo que ya está con nosotros también para acompañarnos, es Orlando Rodríguez, es abogado también. 6:38, vamos a una pausa, estamos en Ecos del Convey y mi golpe de opinión. Golpes de opinión más allá de la noticia. En la Clínica Tolima, trabajamos por la salud con sentido humano. Enfrentamos los retos del sector con el objeto de prestar una atención con calidad, entendiendo la mejora continua como parte de nuestra forma de trabajo. La Clínica Tolima, una institución prestadora del servicio de salud de mediana y alta complejidad, con cobertura extendida a los departamentos vecinos, tiene el compromiso de avanzar para tener cada día mejores servicios para el beneficio de nuestros usuarios. Clínica Tolima, desde hace más de 35 años, ofrecemos servicios integrales de salud con sentido humano. Ahora tenemos las 6 de la tarde, 39 minutos. Boletín informativo de Alcanos de Colombia S.A. Suspensión del servicio de gas natural del barrio Limonal del municipio de Ibagué, Tolima. Alcanos de Colombia S.A. ESP se permite informar a los usuarios del servicio público de gas natural domiciliario ubicados en los barrios Torreón, Piedra Pintada, La Floresta, El Limonar, Jordán Primera Etapa, Edificio Trinto, conjuntos Palos de Agua, Santa Mónica, Prados del Norte, Prado Alto, San Jerónimo, Quiguana y Hotel EcoStar del municipio de Ibagué, Tolima, que como resultado de daño en la infraestructura de gas natural, el servicio fue suspendido a partir de las 17:20 horas de este martes 15 de enero de 2019 y se tiene prevista hora aproximada de restablecimiento a las 19 horas de este 15 de enero de 2019. Personal técnico de Alcanos de Colombia se encuentra en la zona y adelanta las acciones requeridas para dar solución efectiva a la causa de esta problemática y garantizar la normalidad del servicio. Aproximadamente a partir de las 19 horas de este 15 de enero de 2019. Alcanos de Colombia S.A. ESP expresa disculpas por las posibles incomodidades que esta situación pueda acarrear, sugiriendo tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad una vez restablecido el servicio. Verifique que la válvula general de entrada de gas esté cerrada, así como válvulas y perillas de los gasodomésticos. Abra muy lentamente la válvula de corte general principal, usualmente ubicada a la entrada de las viviendas. Abra también lentamente las válvulas de paso de los gasodomésticos que hay en su hogar. Al realizar este procedimiento, su casa debe tener una adecuada ventilación, puertas y ventanas abiertas para crear corrientes de aire. Abra a la perilla de un gasodoméstico y deje salir gas por unos segundos y luego ciérrela. Esta operación se realiza para purgar la tubería y sacar el aire acumulado. Repita la operación con el resto de los gasodomésticos. Es necesario hacerlo como medida de seguridad, de forma que se logre evacuar todo el aire que tiene en su interior. Encienda los gasodomésticos y verifique si la llama está estable. Si alguno no enciende, repita el proceso. De presentarse alguna alteración adicional en la prestación del servicio, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente 038-866-4419 o 018-095-4141, donde será atendido por personal calificado de Alcanos de Colombia S.A. ESP. Un carro, una moto, un apartamento, con tus compras puedes ganar. Ven a Multicentro y comienza el año con 3 grandes premios: un apartamento, un carro y una moto. Reclama boletas por compras superiores a 100,000 pesos en Multicentro. Solo un ganador disfrutará de estos super premios y tú puedes ser el afortunado. ¡Te esperamos!
Multicentro, en el corazón de los tolimenses. Golpes de opinión más allá de la noticia. Ahora son las 6 en la tarde y 42 minutos, 6 en la tarde 42 minutos, estamos en Golpes de Opinión más allá de la noticia. Estamos con Juan Guillermo Hernández, analista, es politólogo, y también estamos en nuestra mesa de trabajo con el abogado Orlando Rodríguez. Venimos analizando lo que tiene que ver con la incidencia de lo que sucedió con la decisión de Ramiro Sánchez y cómo puede beneficiar esto a los concejales. Antes de ir con Orlando Rodríguez, Juan Guillermo Hernández, ¿cómo escucha usted el tema de lo que explica o lo que explicaba hace instantes Ramiro Sánchez, quien fue contralor por 2 meses en la ciudad de Ibagué? Julio, mire, uno encuentra que de manera sorpresiva sacan ese argumento, sí, como si fuera del gorro de cualquier mago de circo. Encuentran que a partir de un concepto emitido por un profesional del derecho, entonces él se blinda y demuestra, ¿cierto?, que tuvo diligencia a la hora de indagar sobre sus eventuales inhabilidades. O curioso, que no fue lo mismo que alegó ante el Consejo de Estado. Basta con revisar la sentencia, que no tiene más de 49 páginas, la sentencia emitida por la doctora Araujo Oñate, si mal no recuerdo, Marcela Jaramillo, Rocío Araujo Oñate, y ella explica claramente cuáles fueron los argumentos de los alegatos tenidos en cuenta por parte de la defensa de Ramiro Sánchez. Por ningún lado ante el Consejo de Estado Ramiro Sánchez alegó, o mejor, esgrimió, que él había consultado a un profesional del derecho y que éste le había concedido un concepto a partir del cual él se blindaba y exoneraba de cualquier responsabilidad disciplinaria. Por el contrario, alegó otra serie de situaciones. Pero es que aquí hay algo también de fondo que no hemos hablado, Julio, y es que el Consejo de Estado también declara nula esa elección por el concurso que se llevó a cabo, por las reglas de juego, no solamente porque no se encontrara incurso en inhabilidades, ¿cierto?, el señor Ramiro Sánchez, sino también porque hubo una transgresión al procedimiento por medio del cual se escogió a Ramiro Sánchez. Entonces, el Consejo de Estado, cuando falla sobre este tema, lo hace en 2 líneas. Una, analizando las eventuales inhabilidades que tenía Ramiro Sánchez, y 2, analizando el proceso de selección a través del cual se termina eligiendo al señor Ramiro Sánchez. En ambos escenarios, el Consejo de Estado encontró irregularidades, motivo por el cual toma una decisión de declarar nula dicha elección. Aquí la Procuraduría está diciendo y se está pronunciando con respecto, entiendo, a una de las dos partes, y es decir, el señor no tiene ningún tipo de inhabilidad, o sorpresa, es decir, el abogado que le expide ese concepto a Ramiro Sánchez está por encima de la sección 5ª de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado. Este tipo emite un concepto que está por encima de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Es ahí lo que realmente sorprende, porque el Consejo de Estado, su magistrada ponente, Rocío Araujo Oñate, declara nula esa elección con unos argumentos de fondo, y entonces encontramos que para la Procuraduría lo que dice una magistrada máxima autoridad en materia de lo contencioso administrativa, sección 5ª, declara nula, pero para él esos argumentos no son tenidos en cuenta y son únicamente válidos un concepto de un profesional del derecho, cualquiera que él sea. Sí, Orlando Rodríguez, buenas noches. ¿Y cómo se recibe esta decisión de la Procuraduría de absolución de Ramiro Sánchez? Y lo que hemos leído es que él dice: yo no soy abogado, en su defensa, y yo tuve el concepto de un abogado que no era, yo no estaba inhabilitado, y la Procuraduría le acepta esta determinación y lo absuelve. ¿Cómo se recibe? Usted que ha estado muy al pendiente de este proceso. Bueno, Julio, yo pienso que aquí hay que hablar a calzón quitado y empezar a hablar, a decir las cosas como son. Yo siempre he dicho, y todo el mundo sabe, pero pues no sé qué pasa en un país donde siempre buscamos ser diplomáticos y hablar bonito y estar bien con todo el mundo en el tema político, ¿no? La Procuraduría es una entidad netamente política. Le causa a uno suspicacia que el señor Ramiro Sánchez, para nadie es secreto, que él hace parte del inventario de la casa Emilio Martínez Rosales, del Espinal 1, el señor que está inhabilitado, pues parece que por actos de corrupción, pero yo me imagino que sí, porque si lo inhabilitaron fue por algo. Para nadie es secreto, y los medios de comunicación regionales dieron un despliegue donde el señor procurador de la Nación, Fernando Carrillo, estuvo en el cumpleaños tomando whisky. Entonces efectivamente los tragos, el alcohol cumple con su deber. Al procurador se le olvidó el ordenamiento jurídico, y lo que hacen es ayudar a sus copartidarios,
Y Ramiro, todo el mundo sabe que él era el candidato de Cambio Radical, y queda claro también en esa elección que Víctor Hugo Gracia, candidato de que es el concejal de Emilio Martínez, le dio el voto positivo a Ramiro. Y si nosotros revisamos 3 meses antes de la elección, Ramiro Sánchez le entregó un contrato al concejal Víctor Hugo Gracia, el cual supuestamente lo ejecutó fuera San del Antonio, municipio, ¿no? Y se salvó, sí, supuestamente en San Antonio, pero pues hay otros temas que también causa suspicacia y la duda en la justicia colombiana, porque inicialmente las actas no hablaban de que habían ejecutado. El señor tenía el don de la ubicuidad, porque él estaba acá haciendo campaña en Ibagué, pero a la vez estaba dictando unas capacitaciones, cumpliendo el objeto del contrato en esos municipios. Fue como en 2 o 3 municipios. Creo que fue San Antonio. Mire, hay otro tema para analizar ya en esta parte de cierre de golpe de opinión. Es un nuevo argumento que es el as bajo la manga que podrían tener los concejales de Ibagué. Es ese salvamento de voto que era el fallo inicial, porque ayer tuve la oportunidad de leerlo, y el proyecto de fallo los absolvía a los concejales de la ciudad de Ibagué. Quien proyectó esta decisión fue el doctrinante de Colombia en materia de derecho disciplinario, y sin duda es un hombre de mucha experiencia en la Procuraduría General de las Naciones, Jaime Mejía Ausman, procurador primero delegado. En el documento planteó que por lo menos hasta el mes de junio del 2016 el Consejo de Estado consideró que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95, numeral 2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, no aplica para el caso de contralores, en el entendido que les cobijaba solo una causal contemplada en el entonces artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, y que la inhabilidad estaba contemplada bajo tal premisa, y se determinó que el ámbito territorial de la inhabilidad estaba claramente determinado, departamental, distrital o municipal, según fuera el caso. Y además dicen que en el caso de Ramiro Sánchez, y ya les doy la voz a ustedes, el cargo de Ramiro Sánchez era el ordenamiento nacional y no el ordenamiento territorial, como uno conoce la ESAD como Territorial Tolima. Es lo que plantea en esta proyección de fallo de quien estoy diciendo, Jaime Mejía Osman, procurador primero delegado. Y además él argumenta que en un caso similar en el Huila, a la excontralora departamental Indira Urbano se le determinó que no poseía ninguna inhabilidad, pese a que había desempeñado el cargo de directora territorial de la ESAD, caso idéntico al que sucedió en Ibagué con Ramiro Sánchez. ¿Qué piensan ustedes dos? Ya vamos con las voces de lo que ustedes pueden decir sobre este salvamento de voto. Fueron 3 personas en total que tomaron la determinación. Entre ellos están los procuradores delegados para contratación estatal, ADOT, y el procurador primero delegado para la contratación estatal, también que está ADOT o encargado. Juan Guillermo Hernández, ¿qué hay que decir sobre ese salvamento de voto y qué podría leerse y a futuro servirle esto a los concejales? Mire, realmente, Julio, pues primero expliquémosle a los oyentes qué es un salvamento de voto. El salvamento de voto es simplemente una discrepancia que hay entre una minoría cuando se toma una decisión dentro de un cuerpo colegiado. En este caso estamos ante una sala, ¿cierto?, integrado por varios, digamos, procuradores que se encargan disciplinariamente de analizar un caso determinado. En este caso, lo que nos dice el salvamento de voto es que este magistrado resultó derrotado con su ponencia inicial, no fue acogida por la sala en pleno, luego entonces esa ponencia no tiene ninguna validez dentro del ordenamiento disciplinario. ¿Por qué? Repito, porque fue simplemente derrotada. Él se sostiene en su decisión y de esa manera entonces decide salvar sus votos porque no comparte la decisión adoptada, ¿sí? Se ponen de acuerdo, ¿cierto?, en cuanto a la parte resolutiva, pero no en cuanto a los motivos que devienen en ese tipo de decisiones. Entonces, aquí él es derrotado, luego entonces por eso se impone la sanción, o mejor, se ratifica la sanción de los 9 meses, entonces él se somete a esa decisión, dice estamos de acuerdo en la decisión, pero no comparto los argumentos que se tienen en cuenta y dejo mi salvamento de voto. Eso, palabras más, palabras menos, es un llamado a la bandera, ¿cierto? Él simplemente deja constancia, hace una advertencia de que yo los dije, de que era de esta manera. Ahora, en el ordenamiento jurídico muchos salvamentos de votos sobre un mismo tema pueden llegar a cambiar la jurisprudencia, eso también es cierto, pero en materia disciplinaria pues simplemente queda como para el recuerdo histórico de lo ocurrido. Aquí no tiene ninguna relevancia, de manera circunstancial, podrá ser seguramente tomado algunos de los argumentos por él expuestos en ese salvamento de voto por parte de la defensa de los concejales, sí, pero no podrán alegar que como
como se dijo en el salvamento de voto o como existe un salvamento de voto, entonces vamos a alegar algún tipo de actuación en favor de los concejales. Luego, repito, es simplemente una salvedad a la decisión de toda una sala que él se aparta y decide mantenerse pues en su criterio. Orlando Rodríguez. Claro, ya fue un fallo en segunda instancia donde No se hay ningún agotaron todos los recurso, procesos, porque se habla ahora de todas las tutela. etapas procesales. Aún es más, fue un proceso verbal que máximo duraba 3 meses y duró 3 años. Van para el cielo y van llorando los concejales. Si nosotros miramos casos similares, análogos que han ocurrido en otras regiones del país, donde la Procuraduría sí leyó el Código Disciplinario, sí se fijó en las faltas gravísimas, sí calificó las faltas como tenía que calificarlas a título de dolo o a título de culpa gravísima, pero aquí se inventaron fue que los concejales de Ibagué eran personas del común, según la Procuraduría, que eran desconocedores de la normatividad. Eso no le exime responsabilidad alguna. Yo no sé, entonces la Procuraduría habla de un error craso error, y no de una ignorancia supina, que ellos incurrieron en esa ignorancia supina. Entonces uno dice, van para el cielo, va llorando. Ahora, ¿qué clase de doctor Guillermo? Dígame, ¿qué recurso procede? No procede recurso alguno en contra de ese fallo. Ellos están hablando de una tutela, pero las tutelas proceden es cuando hay una actuación por vía de hecho, o según ellos le violaron el debido proceso, o les están vulnerando los derechos. A la legítima defensa. No pasó nada de eso. Un proceso que tenía que durar 3 meses, duró 3 años. De todas las formas, el brazo político del Tolima, especialmente de la monarquía del Líbano, estuvo metida ahí desde el principio. Entonces, ellos supuestamente iban a quedar invictos y que iban a seguir haciendo y deshaciendo con la ciudad. Entonces, gracias a Dios, pues fue un fallo de verdad, un chiste, porque de verdad eso, si uno dice, hombre, el derecho está ahí, la ley está ahí, está plasmado que era una falta gravísima, que todos los presupuestos se dieron para que se calificara a título de dolo, teniendo en cuenta el fallo donde decretó la nulidad electoral del contralor, del personero y de la secretaria. Es que el Consejo habla de que hay una persecución, entonces los persiguió el Tribunal Administrativo del Tolima, los persiguió, luego los persiguió el Consejo de Estado. Ahora, esas sentencias del Consejo de Estado marcan un derrotero para que la Procuraduría tuviese unas bases para fallar, pero si se van a un lado, se apartaron de la norma, se apartaron de la jurisprudencia para ayudar en lo que más le pudieron, le ayudaron. Entonces yo no sé qué están hablando, qué abogado lo está asesorando, que dicen que van a meter una tutela, que la tutela hace efectos suspensivos. ¿Quién dijo eso? Yo le he escuchado unas cosas, unos efectos jurídicos que uno dice, ¿de dónde sacan tanta imaginación? Ya es como un cuento de un chiste, de verdad, ya se convirtió esta película en Ibagué. 6:54, los últimos minutos para lo siguiente. ¿Deberán entrar nuevos concejales o se queda el Consejo de Ibagué con los 4? Mire, yo creo que ahí es donde está la almendra del asunto y creo que ese fue el favor, ese sí fue el favor que pudo haber realizado por parte de la Procuraduría para los honorables concejales, y es precisamente el haber utilizado la figura de la suspensión. De la inhabilidad especial. Sí, y entonces esa figura de la suspensión bajo una inhabilidad especial, eso, digamos, ¿cómo se digiere? El ordenamiento jurídico tiene unos enormes vacíos con respecto a las consecuencias inmediatas de lo que implica la suspensión, porque no se cataloga como una falta absoluta dentro del Consejo, sino como una falta temporal. Las faltas temporal, en principio, no permiten ocupar o llamar a quien sucede en la lista o en orden de votación a ocupar el cargo o la curul de los honorables concejales. Luego, entonces, nos deja a la ciudad en un enorme limbo jurídico sobre si pueden o no pueden acceder a las curules quienes siguen en orden de descendencia. Ellos sí, los que siguen, creo, digamos en mi interpretación, podrían llegar a entablar algún tipo de acción de tutela para lograr llegar a ocupar esos escaños y de esa manera esclarecer, ¿cierto?, el alcance del concepto de suspensión dentro del ordenamiento jurídico colombiano en materia de sanción disciplinaria para cuerpos colegiados, como en este caso los consejos municipales. Hoy por hoy no existe jurisprudencia sobre el tema, hoy por hoy existen múltiples interpretaciones sobre ese aspecto de empezar o poder llegar a ocupar ese cargo. Luego, pues ese sí, creo yo, fue el enorme berenjenal en el que nos metió la Procuraduría General de la Nación, luego de 3 años para dejar las cosas tal como estaban en un fallo de primera instancia, ¿cierto? Es decir, bastante curioso que se tomen tanto tiempo por parte del organismo disciplinario para decir lo mismo que se había dicho
meses atrás o un año inmediatamente Orlando anterior. Rodríguez, hablé con usted el 21 de diciembre, usted dijo, deben ingresar quienes siguen en la lista. ¿Sigue usted con esa posición jurídica? Sí, claro, con la tesis. Primero que todo, el acto legislativo 02 de 2015, el llamado equilibrio de poderes, tiene un vacío. En materia disciplinaria habla que para que exista reemplazo tiene que existir una Falta absoluta. destitución, que es una falta absoluta en materia disciplinaria, más no sanción. Los concejales de Ibagué fueron sancionados con una inhabilidad especial, que no es menor a 30 días ni mayor a 12 meses. Incluso Carlos Entonces, Portela ahí- puede seguir ejerciendo como secretario, No, no. dicen. Carlos Portela como si yo dictara clases en una universidad, lo tomaría como ejemplo para mis alumnos. Le diría, mire, verbigracia para explicar inhabilidad sobreviniente. Artículo 37 del Código Disciplinario, del Pero Código ahí, Único. ahí se mantiene de No, en secretario. ese momento el que se está metiendo en líos es el gobernador, porque es que la ley es muy clara, el señor ya tenía que estar por fuera, ya el Porque fueron gobernador como notificados la semana nominador, anterior. el nominador, el gobernador ya tenía que haberlo removido de su cargo, pero para ahí se va a meter en problemas el gobernador. Bueno, yo sigo con la tesis que sí, porque en ese momento hay un vacío, porque el Senado siempre le deja la tarea de legislar y de llenar esos vacíos es a las Cortes. Desde el momento En no ese se ha momento llenado ese vacío. no existe régimen de reemplazo y el mismo acto legislativo le dice al Congreso que tiene que legislar para establecer un régimen de reemplazo. Entonces aquí queda un vacío de que el legislador cuando no previó de que 16 concejales de 19 iban a cometer un error y que iba a quedar nomás 3 concejales. En este caso, pues 4 por la renuncia de Portela. Pero en síntesis son 16 concejales. Entonces, tampoco tuvo en cuenta la inhabilidad especial que ya le expliqué, máximo 12 meses. En ese caso hay una sanción de 9 meses. Entonces van a dejar una ciudad sin consejo por 9 meses. Sí, porque el 1 de marzo tiene que sesionar ya en Claro, ordinarias. tiene que sesionar. Entonces ahí está el vacío que por vía tutela creería, como acá con el doctor Guillermo, se llenaría, ¿no? Ese vacío. Pero primero pues hay que agotar requisitos también de procedibilidad ante el Consejo. O primero se pasan los 9 meses y no se toma una el determinación. Consejo tiene que ya empezar, los 4 que quedaron, tiene que mirar a ver No hay cómo... presidente, no hay a ver qué hace. vicepresidente. Ahí tienen que nombrar uno... No hay comisiones. Creo que ahí nombran es uno, como está la situación en Ibagué, nombran uno por orden alfabético, porque el segundo vicepresidente no puede, según la ley quinta, no puede ocupar el cargo. 6:59, tengo un minuto, menos de un minuto, tengo 40 segundos para cerrar. Ellos se pueden inscribir en el mes de julio, también están inhabilitados, Juan Guillermo Hernández. Yo sobre eso tengo una postura y creo, digamos a título personal, así como el abogado tuvo también su criterio para decirle que no estaba inhabilitado Ramiro Sánchez, pues yo también tengo mi criterio como jurista y creo que ellos no podrían en principio inscribirse. ¿Por qué? Por 2 factores. Uno, legal, y es que al expedirse el certificado de antecedentes disciplinarios, pues va a aparecer allí la suspensión, en primer lugar. Pero en segundo, uno de carácter político, y es que yo no creo que los comités de ética de los partidos políticos vayan a entregar un aval a quien se encuentre suspendido, porque eso sería abrir una ventana para que entonces todo aquel que se encuentre suspendido por la Procuraduría General de la Nación pueda resultar como candidato y avalado por los partidos políticos que hoy por hoy se encuentran en una cruzada porque sean avalados los más, digamos, impolutos y las personas que se encuentren pues en menos condición de vulnerabilidad o de riesgo o proclives a algún tipo de sanción por parte de organismos de control. Orlando Rodríguez, para ir cerrando. Bueno, yo también comparto la tesis del doctor. La norma habla de que no podrá ser inscrito ni elegido concejal quien haya sido sancionado, quien haya sido. Cuando la norma dice quien haya sido, está hablando de antecedente. Entonces, en la línea de tiempo, cuando ellos se van a inscribir, en ese momento está latente la inhabilidad. En ese momento se encuentra latente, ¿sí? No han cumplido su sanción. Entonces, la norma habla de quien haya. Entonces, cuando dice que haya es porque cumplió la sanción y ya no tiene problemas. ¿Y ellos la cumplen en el mes de agosto? En el mes de septiembre. Entonces, ellos en la línea de tiempo se van a escribir y está latente, esa sanción está vivita. Entonces ahí quedarían sin la posibilidad de poder aspirar. 7 en punto. Juan Guillermo Hernández, gracias por estar hoy en Golpe de Opinión, como siempre. No, Julio, a usted por la invitación, es un gusto estar aquí en Ecos y bueno, esperamos que los organismos
de control, pero sobre todo la jurisdicción contencioso-administrativa nos permita dar luces sobre qué va a pasar en la ciudad de Ibagué ante una situación de absoluta anormalidad y de inestabilidad política, dado que pues tendremos un cabildo de 4, algo que entre otras es ilógico, porque cómo vamos a votar un proyecto de una corporación con números pares, si quedan empatados, ¿quién resuelve ese desempate? ¿Sí? Por todos lados esto resulta realmente bastante inquietante, preocupante y con unas enormes dudas sobre qué va a pasar. Orlando Rodríguez, feliz noche. Bueno, Julio, muchas gracias y sí, aquí estamos trabajando para llenar ese vacío jurídico, y es un caso atípico en Colombia, entonces yo creo que por vía jurisprudencial se va a llenar ese vacío y va a sentar como un hito en la materia. 7:02, feliz noche. A las 5 de la mañana estaremos con más noticias en Ecos del Conveima. En instante la música de Radioteca 790. Golpes de opinión más allá de la noticia.